Bueno, mis hermanos, ¿en qué serie estamos? No tienen ni idea. Ah, eso sí. No se trata de mí, sino No se trata de mí, sino sé que se trata de la gracia de Dios. Ponemos por un video bien con más resolución para que podamos ver. Ah, yo no sé si ustedes están al tanto de que en este tiempo, en este mes, y particularmente en este año, estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Ya se los había mencionado, lo que nos dio pie a ser la iglesia que somos, la iglesia cristiana. El año pasado, no sé si algunos recuerdan, en octubre tratamos las 5 solas. ¿Sí recuerdan esa serie? Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. Básicamente la reforma ha sido resumida en esas 5 solas. Sin embargo, la reforma no es solamente ese pedazo de la historia que fue volver a las escrituras, porque el pueblo de Dios se alejó de las escrituras y empezó a darle un protagonismo a la tradición. Lo que hace este monje Martín Lutero es poner esos postulados en la catedral de Wittenberg, que de alguna manera lo que está haciendo es volvernos a mirar en las escrituras y qué dice ella acerca de la salvación. Sin embargo, 100 años después, otro diálogo y otra situación se suscitó alrededor del tema de la salvación de Dios. Esta vez acerca de las preguntas de, bueno, en últimas, ¿la salvación es de quién? ¿La salvación, eso es algo que el hombre hace o es algo que Dios hace? Y en torno a esos puntos se tejieron 5 preguntas que tuvieron 5 respuestas de parte de la iglesia reformada. Esa es la serie que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a comenzar durante este mes, que básicamente se ha conocido como las doctrinas de la gracia. ¿Alguno ha escuchado alguna vez de eso? ¿No? ¿Las doctrinas de la gracia? ¿Cero? Excelente, muy bien. Las doctrinas de la gracia. Básicamente vamos a girar en torno a 5 preguntas, y se las voy a decir. ¿Qué es lo que está mal en el hombre? ¿Cuál es el problema esencial del hombre? ¿Cuentan nuestras obras en la salvación de Dios? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Quién toma la decisión? ¿Dios o yo? Y por último, una de las que más abunda en nuestro corazón, ¿puede perderse la salvación? Esas son las 5 doctrinas que vamos a predicar durante este mes de octubre. Y quiero, digamos que cuando uno habla de doctrinas, eso suena a tremenda lata, ¿no? Como que mero ladrillo. Pero quiero animarlos con que esas 5 doctrinas de la gracia, en últimas, resumen el operar de Dios en la historia para salvar por su gracia a pecadores como nosotros. Entonces, en ese sentido, es un tema urgente para estudiar, es algo que necesitamos escuchar. Y como testimonio personal, yo creo que mi vida de fe de 18 años se partió en 2 en el momento en que yo entendí cómo es que efectivamente la gracia de Dios fue totalmente poderosa y suficiente para salvarme. Eso no solamente cambió como la tranquilidad, como que, bueno, ya estoy seguro que voy para el cielo. No, cambió absolutamente toda la forma en que yo veo la vida, enfrento mis problemas y leo la historia. Por eso anhelo que este tiempo sea un tiempo en donde, si ninguno se ha metido en eso, empecemos a caminar en el tema. Para eso quisiera incentivar la lectura. ¿A quiénes les gusta leer? Ah, muy bien. Hablando de 5 puntos, traje 5 libros. Estos los vi en la biblioteca personal, ahí como empolvándose, y varios les he rotado algunos libros que creo que es importante leer. Aquí estos 5 libros, bueno, tengo otros en la casa, pero estos 5 en particular, son 5 libros que van a dirigirse en torno a entender un poquitico qué es esto de la reforma. No son libros doctrinales, son muy pastorales realmente. Y quisiera prestarlos para quienes abrieron los ojos como si se los fuera a dar, no me voy a dar. Lo que quisiera es prestárselos. La razón por la que los presto es porque muchas veces lo entrego y ahí se queda en la biblioteca. Bueno, si se lee, o si no, se queda en la biblioteca y nunca más vuelve a salir.
Y creo que son materiales que el Señor nos ha dado y quisiera tener como una biblioteca abierta para que puedan leer en este tiempo. La condición es que son libros que deben ser retornados en torno a un mes. Es decir, en noviembre voy a estar con la lista negra buscando a quienes se lleven estos libros. Gracia sobre gracia, la nueva reforma en el mundo hispano. Algunos autores que se unieron para hablar acerca de que la iglesia cristiana de hoy en día necesita entender la reforma, porque la teología que abrazamos es una teología que realmente ha estado distorsionada, no solamente por el evangelio de la prosperidad, sino por la salvación por obras. ¿Quién quisiera leer este libro? Nelson, ven aquí primero. Uno por pareja, sí. ¿Quién me anota la lista negra? ¿Quién me anota la lista negra, por favor, con fotico? Este libro, precioso, Dios salva a pecadores, una exposición bíblica de los 20 temas más importantes acerca de la salvación de Dios. Espectacular libro. ¿Quién quisiera leérselo? ¿Ofelia? A ver. Este es un poco más grueso. Solo en Cristo, cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. Trata de entender los postulados de las verdades que el Evangelio trae a nuestra vida y cómo eso afecta la forma en que vivimos. Es un libro un poquitico más denso en su escritura. Bueno, creo que eso no lo va a vender mucho, pero Gloria, ¿quieres ir a leerlo? ¡Qué pena! Así dos, tres. Enseñanzas que transformaron el mundo. Este autor hizo una compilación muy interesante acerca de las 5 solas y las 5 doctrinas de la gracia. Entonces hace como un resumen de lo que es la teología reformada y entiende cómo es que eso le dio forma en general a no solo cómo vivimos la iglesia, sino cómo procesar toda la realidad caída del mundo. Entonces empieza el último. A ver, primero que está con otro ya. Y este es el de Dani. Este es precioso, este libro. ¿Alguien ha visto este libro? El Evangelio de los Andrajosos. Un sacerdote escribió este libro y es impresionante la forma en que él llega a darse cuenta de que este Evangelio es para incapaces. Y aquí atrás dice, si usted se siente sucio, maltrecho y exhausto en su vida de fe, esto es para usted. Bueno, ya saben la condición, juiciosito leyendo. Si nos funciona bien, puedo seguir sacando todos los libros que tengo en la biblioteca, que hay muchísimas cosas muy buenas para leer. Creo que nos van a ayudar a incentivar nuestra hambre por la palabra. Metámonos hoy en nuestro tema. ¿Qué es lo que está mal en el ser humano? ¿Qué es lo que está mal en el hombre? Las noticias nos han dejado como aterrados. Y si ustedes han visto, bueno, claro que uno cada vez que para en el semáforo y ver que hubo, queda más aterrado, ¿no? Pero hay algo que ha tocado particularmente como las fibras de nuestro corazón, y es el tema del abuso y el asesinato de los niños. Para muchos de nosotros eso es como algo impensable. Y más si tienes hijos, eso te toca fibras mucho más agudas en tu corazón. Ahí uno se pone a pensar, normalmente uno hace un juicio, una valoración sobre las personas y dice, esos son muchos animales, ¿cierto? Muchas bestias, salvajes, ¿cómo se atreven a hacer eso? Pero en últimas, uno diría, como uno de esos comerciales que salió, ¿y qué esperabas? ¿Cierto? ¿Qué esperabas? El tema de hoy va a meternos en esta idea de si el postulado de Rousseau tenía razón a la hora de decir que el hombre era bueno, en naturaleza, en esencia, era un hombre bueno, sino que la sociedad se encargaba de corromperlo. Ante esta pregunta, uno necesita tener una respuesta.
¿Qué crees tú al respecto? ¿Tú crees que el hombre es esencialmente bueno o el hombre es esencialmente malo? Y comparte un segundito ahí con la persona que tienes al lado. Ve, ¿vos qué crees? Vea. O alguno dirá miti, miti. Esta pregunta y la respuesta que le des es la base de nuestra discusión. Y desde ahí es que arrancamos para entender cómo es que opera la salvación de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Lo que pienses respecto a eso, a tu bondad, ¿cierto? Porque en últimas estamos hablando del hombre, pero estamos hablando de nosotros. Lo que piensas respecto de tu bondad, ¿cierto? Si tú eres esencialmente bueno, o eres ahí como medio contaminadito, o estás determinadamente perdido, va a determinar la forma en que tú vas a leer la vida, la forma en que tú lees tus problemas, la forma en que le buscas solución a los problemas que tienes, la forma en que planteas tu proyecto de vida. La respuesta que tú le des a eso va a determinar absolutamente todo en tu existencia. Por eso es un tema que yo quisiera animarlos a que tengan hambre de conocerlo. En la tesis que hicimos para el seminario acerca de la secularización en la iglesia cristiana, nos tocó leer unos manifiestos muy interesantes. No sé si alguno ha escuchado algo sobre el manifiesto humanista. Ha habido 3 manifiestos humanistas, antes de la guerra, después de la guerra y en el 2003. Básicamente una de las cosas que más me impresionó de los manifiestos humanistas es que dicen, bueno, tomamos la decisión de alejarnos de la tradición y de Dios. Realmente eso no trajo ningún beneficio a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a tomar las decisiones y básicamente se resume en tomar el control. Y si quieren mirar el pensamiento nuestro de hoy, 2017, vayan al manifiesto humanista de 1933. Espectacular ver la radiografía de la sociedad actual y de dónde viene todo lo que pensamos, hacemos y sentimos. Pero una de las cosas que más curiosas me pareció es que cada manifiesto como que empezaba a derrocar o a quitar algunos postulados muy altos o algunas expectativas muy altas que tenían acerca del ser humano. Porque después del primero vino esta Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que realmente la bondad del hombre como que, bueno, entonces bajemos un poquitico la talla. Nosotros hoy en día creemos en últimas que la respuesta al mal y al problema humano está ¿dónde? En el humano. En el humano. Y en últimas eso es lo que propone cada uno de los manifiestos humanistas. Y hoy en día se exalta en nuestro contexto como la filantropía, el hecho de ser como una buena persona y vivir para otros, amar a los otros, que básicamente yo les digo, yo puedo reducirla en medio de las redes sociales, chat, los Facebook, el WhatsApp y todos los mensajes que circulan alrededor, se reduce a esto. Ser un buen ser humano es cuidar el ambiente, adoptar perros, alimentar a los niños, en ese orden, ¿no? Vivir algún tipo de espiritualidad y unirnos a alguna causa social. Eso es básicamente lo que yo he visto que es el ser una buena persona. En eso se resume. Y hay un movimiento muy grande, sobre todo de jóvenes de mi edad, los famosos millennials, que van tras esa filosofía de vida. ¿No? Todo paz y amor, bondad, toleremos a todo el mundo y adoptemos perritos, no tengamos hijos. Bueno, un montón de cosas que están pasando hoy en día. Y no solamente se construye como una presuposición de la bondad del ser humano en ese tipo de postulados, sino que aún en las políticas públicas de nuestra ciudad, si ustedes lo piensan bien en el fondo, estamos buscando resolver los problemas sociales desde el ser humano. ¿Cómo? Piensen en esto. Nuestra cultura ha abogado con que el problema de la violencia está en la falta de educación. Entonces construyamos escuelas, ludotecas y demás cosas para poder hacer un cambio social. Y en verdad uno ve una transformación. Aquí hay algunos que trabajan con este tipo de entidades y es una cosa preciosa.
Sin embargo, cuando tú lees las noticias y ves los conflictos de alta vista, te das cuenta que son adolescentes los que están viviendo con eso. Y las políticas de educación empezaron hace mucho rato. Mucho rato. Y no solamente eso. Si la educación es el problema del hombre, entonces lo que hay que hacer es darle educación. Porque nuestros dirigentes, los más educados, son los más corruptos. No, pero entonces no es la educación, es el arte, ¿cierto? Desarrollar el ser humano integral en la música, en la pintura, en la poesía, en algún tipo de ese escenario. Sin embargo, muchos de nuestros artistas realmente dejan mucho que desear en su estilo de vida. Parece que el arte no es la respuesta. Entonces peleemos y llevemos la bandera del INDER, la bandera del deporte. El cambio está si los pelados se meten en clases de fútbol, de taekwondo o alguna de esas cosas, pues de alguna forma los vamos a sacar de las calles y ya ellos van a ser mejores. Y les recuerdo la cantidad de escándalos que tenemos de futbolistas. Y les recuerdo que muchos de los deportistas también tienen problemas de consumos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a la religión. Desarrollemos la espiritualidad en el ser humano. ¿Sí? Abracemos la bandera de la religión. Y metemos ahí dentro también de este paquete y de esta bolsa la iglesia cristiana. Y prendemos las noticias y empezamos a ver unas tergiversaciones enormes, enormes de la institución, que han hecho que muchos se alejen de Dios a causa de la institución, tanto católica como cristiana. Cuando uno ve esta problemática y la cantidad de formas en que tratamos de resolver el problema del ser humano en sí, pues yo no sé si a ustedes les deja ese sentido como de desesperanza, es que verdad, uno sí está fregado, ¿no? Por ningún lado. Entonces, como dice el Chapulín. Ahora, no niego, mis hermanos, que cada una de estas cosas en verdad trae algo bueno a nuestra vida. El deporte, las artes, la educación, la religión, trae algo, produce algún tipo de cambio, pero no lo que es esencial en el ser humano. No se trata, mis hermanos, entonces, de buscar en el ser humano la respuesta, o de buscar en las condiciones sociales, brindar mejores oportunidades, educar en valor, y mucho menos como que abracen una religión, una doctrina y unas prácticas espirituales para su vida. Eso no cambia nada. Y la vida misma y las noticias y nuestra propia realidad nos enseña que eso no hace nada. Sí, cambia algunas cositas, para bien, pero en última la esencia del problema del ser humano no se quita con eso. Y por favor tengan esto muy claro, ni siquiera la religión no cambia nada. Para poder encontrar entonces una solución a nuestra vida y a nuestra sociedad, necesitamos entender cuál es el problema del hombre, qué es lo que está mal en nosotros. Porque cuando sepamos qué es lo que está mal en nosotros, entonces sabremos dónde buscar esperanza para nosotros. Vamos a leer nuestro texto de hoy, que está en la carta fabulosa de Romanos. Romanos capítulo 3. En el versículo 9 al 20. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 20. Si alguien necesita una Biblia, aquí les puede prestar algunas. Dice Pablo, ¿a qué conclusión llegamos? Y es que ha estado haciendo como toda una argumentación respecto al problema del pecado en los mundanos o los gentiles, en aquellos que no tienen ningún tipo de espiritualidad, pero también el problema del pecado en los judíos, es decir, en aquellos temerosos de Dios que siguen sus normas.
Y dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Y miren esta descripción. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda y nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre y dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie, si puede resaltar eso, nadie será justificado, hecho justo en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Padre, nosotros reconocemos que tenemos lecturas de nuestra vida, de nuestros problemas y del problema del mundo, en verdad muy humanistas. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des la gracia de que nuestra mente sea transformada por las Escrituras para tener una lectura del problema del hombre, una lectura de la antropología humana, según las Escrituras nos la plantean. Y yo te pido que hoy abras nuestros ojos, porque este argumento que alega bondad en el corazón humano, una y otra vez, nos ha dejado en la decepción. Así que yo te pido que hoy, Señor, hoy nos ayudes a leernos y a vernos como tu palabra nos ve. Porque solamente cuando entendamos eso, podemos comprender dónde hay esperanza para el ser humano, dónde hay esperanza para mí. Así que abre nuestro corazón, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para entender tus escrituras hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para dar respuesta a esa pregunta, ¿qué está mal en el hombre? Pablo nos ayuda a entender una realidad. El hombre religioso y el hombre no religioso, ambos están bajo pecado. Pablo está utilizando esta expresión, estar bajo de, quiere decir literalmente que está sujeto a, o que está en esclavitud a. Que la exposición que ha hecho en el capítulo 1 acerca de los gentiles y cómo se han apartado de Dios, y la exposición que ha hecho en el capítulo 2 acerca de los judíos, que se mofan de su religión, pero en últimas muestran en sus actos que su corazón sigue corrompido. En últimas, ellos evidencian en sus propias vidas que el problema del hombre es que vive en esclavitud del pecado. Es como un autor que decía, el tema no es que el hombre cometa pecados, se equivocó, ¿cierto? Y falló, pues porque todo hombre falla. No, es que el hombre comete pecado porque él es un pecador, porque no sabe hacer otra cosa, porque su voluntad está esclava a eso, porque no puede salirse de ese parámetro de la pecaminosidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni los gentiles, ¿cierto? Ni los que no buscan a Dios, ni aun este pueblo santo y separado de Dios, estos judíos que guardaban fielmente la ley, porque aquí no estábamos hablando de cualquier persona, eran personas que conocían la ley e intentaban guardarla. Ni uno ni otro se escapa de esta realidad
de que su voluntad está esclavizada al pecado. Y esta realidad que nos invita a entender Pablo es que el hombre, entonces, como todo esclavo, es incapaz de librarse a sí mismo. La esclavitud que Pablo descifra acá, para entenderla cómo opera en nuestra propia vida, nos dice que nuestra voluntad siempre se sujeta a lo que los deseos de nuestro corazón y nuestra carne quieren hacer. Así que nosotros no tenemos voluntad propia. Así que nosotros no tenemos tal cosa como un libre albedrío. Y lo repito para que quede más claro. Así que nosotros no tenemos tal cosa como un libre albedrío. Porque nuestro albedrío está sujeto a un amo. Y ese amo es el pecado. Pero ¿cómo así? La gente puede decidir cosas. Romanos 7:18. Pablo mismo. Aunque yo deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo lo quiero hacer, pero siempre termino haciendo lo opuesto. No soy capaz de hacerlo. Y termina diciendo, entonces, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Qué miserable soy yo, que queriendo hacer cosas buenas, en últimas, mis deseos siempre están esclavizados a la maldad. Gálatas 5:16. El espíritu y la carne se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Ven esto? No es un pensamiento mío. Las escrituras nos están guiando a entender que realmente el poder del pecado en nuestra vida es tal que no podemos hacer lo que queremos. Y por favor, miren las escrituras, ahí están, anoten esos pasajes para que los estudien después. Eso nos deja en una realidad en donde el hombre es incapaz totalmente de hacer aquello que Dios le llama a hacer. El hombre es incapaz totalmente de vivir la vida justa que Dios lo llama a hacer. Porque todo su ser ha estado sujeto, esclavizado bajo el pecado. Y para ayudarnos a entender esta declaración tan gruesa y tan controversial, porque yo sé que algunos de ustedes están peleando con esa idea en la cabeza, Pablo nos deja un pergamino de textos probatorios, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Este texto, si ustedes tienen una Biblia de estudio, cada uno de esos pasajes está referenciado en la parte de abajo con algún salmo, con algún profeta como Isaías o como Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Y hace esta descripción Pablo de que nosotros en últimas estamos totalmente dañados. Ahora, para los estudiosos, que cada vez que van a leer, si van a ir a la casa, es la tarea de leer el texto de referencia, se van a dar cuenta que muchos de los textos se refieren como a la humanidad en general. Sí, cuando se escribe que no hay uno que busque a Dios, que derraman sangre, todo eso que se refiere como a la humanidad en general, en comparación con el pueblo justo de Dios, en los salmos. Con esa cita, lo que Pablo está haciendo es empaquetando a todos en ese mismo bloque. Esa era la lectura que tenía en el Antiguo Testamento, pero no. Ninguno está exento de ese paquete. Todos nos descarriamos. Y quiero mostrarles dos realidades a las cuales apuntan estas evidencias que Pablo nos arroja. Uno, si ustedes se dan cuenta, una y otra vez aparece todos, ninguno. La evidencia nos dice que la corrupción es general para toda la humanidad, que no hay ni una sola persona que se libre de esta realidad de estar bajo pecado, de esta infección que mata al hombre. Y mis hermanos, ni siquiera, estaba leyendo estos días unas notas de Teresa de Calcuta, ni siquiera sobre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta.
Lean su biografía y van a ver cosas en las que ella luchaba con su pecado, con su incredulidad. Ahora, la otra evidencia no solo es que la corrupción afecta a toda la humanidad, sino que la corrupción afectó la totalidad del ser humano. Y un pastor de los Estados Unidos, Tim Keller, resume esta lista así. Déjenme leérselas. La corrupción del ser humano afectó nuestra mente, ¿cierto? Dice en el versículo 11, no hay nadie que entienda. Y ya leímos en Efesios que sí, que es que nuestro entendimiento está oscurecido, que nosotros no entendemos realmente la verdad de Dios, que nos cuesta conocer a Dios en verdad y aplicar esa verdad a nuestra vida. Nuestra mente está dañada porque el virus del pecado entró a la vida. Quiero hacer una anotación aquí de algo que me decía alguien en estos días, que no me comiera los panes con hongos. Ya me acordé quién fue. Decía, es que si una bolsa de pan, así esté toda enterita, pero tiene un puntico, ya toda la bolsa está infectada. Pues uno en épocas de escasez a veces como que le quitaba el cosito y uno no, háganle comer todo eso que ya todo el resto está limpio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la corrupción general del ser humano es así. Sí, quizás tú puedas verlo en cosas muy puntuales, pero toda la vida, toda tu ser, tu integridad humana está afectada por el pecado. Y aquí está, la mente. 2, los motivos. Dice el versículo 11 que nadie busca a Dios. Y es que realmente ninguno de nosotros queremos encontrar realmente a Dios. Antes huimos y nos escondemos de Él. Y aún uno de los escondites favoritos para el ser humano huir de Dios es la religión. Tercero, ha afectado nuestra voluntad. Dice que todos se han descarriado. En el versículo 12, parece que hay una obstinación, dice este autor, de nuestro andar tras nuestros propios caminos constantemente, como dice Isaías 53. El pecado se puede definir como la insistencia en nuestra autonomía alejados de Dios. Ha afectado nuestra lengua. Y si ustedes ven el pasaje, habla de varios elementos de la boca, la garganta, los labios, la lengua. Su garganta es un sepulcro abierto. Es decir, nuestras palabras solo traen muerte, son palabras pecaminosas, las cuales usamos para mentir, para proteger nuestros intereses o para dañar los intereses de los demás. La corrupción también ha tocado nuestras relaciones. Veloces son sus pies, 15-17, para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Dice este autor que el ser humano va tras la sangre de otros, a veces literalmente, y a veces va tras la sangre de otros tratando de derribar a quienes se atraviesan en el camino a su felicidad, en el camino hacia nuestros ídolos. En resumen, Pablo ha puesto esta lista para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado. Y miren cómo afecta al ser humano de manera integral. Pero por último, este texto en el versículo 18 nos dice cuál es la esencia del problema. No hay temor de Dios. Y mis hermanos, cuando leía el Manifiesto Humanista, era tan claro esa decisión tajante de cortar con el teísmo, con la teocracia. Era tan tajante la decisión de decir, ya Dios no nos gobernará. Por favor, léanlo. Muy interesante eso. Ya Dios no nos gobernará. El ser humano es capaz de gobernarse a sí mismo. En el momento en que el ser humano rompe con Dios, quizás con razones, porque la iglesia ha sido muy depravada a lo largo de toda la historia, muy corrupta, dañada por el pecado, pero la institución no representa a Dios. Y tomaron una decisión con respecto a la institución y partieron cobijas con Dios. Pero el ser humano, mis hermanos, necesitamos recordar que es creación de Dios,
que nosotros fuimos hechos para vivir en comunión con Él, en dependencia a Él y con el propósito de glorificarlo a Él. Para eso fuimos hechos nosotros, los seres humanos. No tener temor de Dios en la vida es decidir que Dios no te importa. Ahora no buscamos a Dios, sino que huimos de Dios. Ahora no seguimos la voluntad de Dios, sino que seguimos nuestros propios caminos. Ahora no vivimos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Y díganme, piensen en esos postulados. Díganme si no es esa la descripción perfecta del caos. Pero yo sé que esto, en el marco de nuestro humanismo, que está bien afincado en nuestra mente y corazón, alguno podría decir, Jonathan, pero ¿no te parece que eso es muy exagerado? Pues, porque una gente buena sí conoce. Y de hecho, pues yo puedo ser una de ellas. Yo no soy tan malo como que, pues ahí sí hay cositas que se han pegado y unas cosas que uno sí falla, pues, pero desde que yo empecé a caminar en la iglesia, pues algunas cositas se han mejorado en mi vida. Y no solamente eso, es que no solamente hay que mirar en la iglesia. Hay mucha gente con un corazón enorme afuera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ante estas objeciones, Pablo parece darnos 3 respuestas. Primero, Pablo no está diciendo que la bondad humana sea en sí algo malo, sino que esa bondad no cuenta delante de Dios para declararlo justo. Es decir, como dice Isaías 64:6, todos nuestros actos de justicia, todas las cosas buenas que hacemos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, nada de lo que hagas será lo suficientemente grande, bueno y excelso para que hagas a Dios tu deudor. Nada. Nada de lo que hagas va a decir, uy, no, es que ya Dios tiene una deuda conmigo. Si viera cuánto doné la vez pasada a esta fundación. No hay nada. Nada lo suficientemente grande como para que Dios se haga deudor nuestro. La segunda respuesta que Pablo nos da es que Pablo no está diciendo que las personas no hacen cosas buenas, sino que aún las cosas buenas que se hacen, cuando se hacen con una motivación errada, son pecaminosas. Y dígame si uno no puede hacer cosas buenas con malas intenciones. Romanos 14:23 nos da un principio para esto. Todo lo que no proviene de fe, de convicción, es pecado. Todo lo que tú hagas que no sea conforme a la ley de Dios es pecado. Pero todo lo que tú hagas, aunque sea conforme a la ley de Dios, sí, Dios dice que amemos, Dios dice que seamos generosos, Dios dice que atendamos al pobre, al menesteroso, que visitemos en la cárcel. Todo lo que tú hagas bueno, pero que no tenga como fin último traer gloria a Dios, tampoco cuenta. Porque dígame si no, los actos de bondad en nuestro corazón son como un inflador para el ego humano. Y recuérdense que la pelea y lo que se dañó es que ya no vivimos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Y muchas veces lo que vemos en la humanidad, en sus actos buenos, no son sino nosotros mismos, seres egocéntricos que están haciendo buenas inversiones. La última respuesta que Pablo nos ayuda para aclarar las objeciones que podríamos tener a, bueno, pues que hay gente más buena. Pablo no dice que nadie busca las bendiciones espirituales de Dios. Pablo no está diciendo que la gente no va tras las bendiciones espirituales de Dios. Pablo no está diciendo que Dios no va para que no hay gente que vaya y busque a Dios para que le conteste las oraciones.
para que le traiga su poder, para que le dé su paz. Pablo no está diciendo a eso, porque de eso la iglesia está plagada. De alguna manera todos nosotros vivimos con una necesidad de Dios en ese sentido, que nos dé su paz, que nos dé su tranquilidad, que nos dé sus bendiciones. Pablo no está diciendo, no tiene problema con eso. Lo que está diciendo es que el problema es que nadie va detrás realmente de Dios, sino de lo que Dios hace o lo que Dios da. Porque si las personas realmente fueran detrás de Dios, buscaran realmente a Dios, buscarían someterse completamente toda su vida a Él. Buscarían depender de Él para su felicidad, para su gozo, para la dirección en la vida. Si las personas buscáramos realmente a Dios, buscaríamos vivir entonces y someter todas nuestras decisiones, sueños y anhelos para vivirlos para su gloria. Y ahí es donde Pablo mete el tema de la ley. Porque parece que en el texto algunos podrían alegar, pero nosotros somos judíos, es decir, somos un pueblo apartado para el Señor, guardamos la ley del Señor todo el tiempo. Y aquí pareciera como que algunos traen una excusa de la religiosidad. Nosotros pertenecemos a una iglesia. Y Pablo les dice que ellos, así como arriba les dijo que estaban bajo el pecado, dice que la ley, que ellos están bajo la ley, y que aquellos que se acogen a la ley, a esa religiosidad, nos recuerda las escrituras parábolas como las del fariseo y el publicano, donde el que quedó mal era el que cumplía todo. Historias como las del joven rico, que le dijo, es que yo todo eso lo he cumplido, Señor. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Donde los que se exaltan en su moral, en su cumplimiento de las buenas normas de Dios, son los que quedan mal. Y aquí, mis hermanos, yo quiero hacer un énfasis, si pudiera hacerlo, en que siento que mucha de la experiencia cristiana de hoy en día es una experiencia que trata de excusarse tras la religión. Es decir, que se trata de excusar delante de Dios y ganar puntos con Dios tras el cumplir sus mandamientos. Cumple. Y esto ha hecho un gran énfasis entonces en una predicación moralista, en donde en muchas iglesias salimos culpabilizados y con una enorme carga de todo lo que tenemos que hacer para Dios, para que Dios nos ame, para que Dios nos acepte, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos reciba. Y cargamos ese peso enorme de toda la ley de Dios y vivimos una vida de culpabilidad constante que en últimas o nos hace vivir como impostores en la fe, aparentando, o nos hace vivir cumpliendo, ¿cierto? Como que, bueno, ya, como un checklist. Y mis hermanos, yo quiero hacer una nota aquí, es porque sé que muchos de ustedes escuchan predicaciones entre semana, y quisiera animarlos a que lleven la pregunta: ¿esta predicación a qué me está invitando? ¿A hacer más para ganar de Dios, para merecer de Dios? ¿O esta predicación me está llevando a atesorar más lo que ha sido hecho por mí en Cristo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos predicaciones. Pablo resume que la ley, y les aclara, tiene dos propósitos. Uno, según el versículo 20, es que la ley humilla la altivez del ser humano, para que todo el mundo se calle la boca. ¿No les parece? Esa expresión es como rara en la Biblia, ¿no? Es como que, uy, que se calle la boca, le digo. Eso es lo que dice la ley. Nadie puede presentar excusas. Cuando se compara con la ley justa de Dios, nadie puede presentar excusas como de justicia, de bondad. Y en últimas todos quedamos convictos, culpables delante de Dios. Dice Gálatas 3:10, todos los que viven por las obras que demanda la ley
están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente, escuchen eso, fielmente, todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y quizás para ayudarnos a entender un poquitico cómo es que funciona esto, es como cuando a ti te ponen un comparendo, fotomulta, y te llegó a la casa el sobrecito ese maluco que uno nunca quiere recibir. Resulta que en ese tiempo tú estás tratando de vender un carro, hacer un traspaso, lo que sea. Y, oh sorpresa, vas a hacer el traspaso y es que tienes una fotomulta. El código de tránsito es enorme, tiene muchas leyes, pero por una ley que rompiste, ya quedaste totalmente perdido, inhabilitado para hacer cualquier trámite. Quien le ha pasado esa desgracia, pues bueno, sabrán de qué estoy hablando. Inhabilitado para hacer ese trámite. Eso es lo que pasa con la ley. Si faltas en una sola de las cosas, quedas convicto de todas, inhabilitado para alegar algo de justicia delante de Dios. Por eso es que la ley, sigue Pablo, es la herramienta que Dios utiliza para convencernos de que estamos fregados. En paisa, pues. Es la herramienta que Dios utiliza para convencernos del pecado. Por eso, mis hermanos, cuando tú vas a las Escrituras con esa lectura de qué es lo que Dios me está pidiendo hacer, y sales de tu cuarto a tratar de hacerlo y terminas el día dándote cuenta que no pudiste, tú puedes vivir una vida, si me permiten el término, como paupérrimo, bajo la culpabilidad de lo que no puedes hacer para Dios, porque olvidas esta verdad, que es que toda la palabra de Dios lo único que hace es ponerse como un espejo que te muestra la gravedad de tu pecado, que te muestra la gravedad de tu corrupción. Pero en especial, mis hermanos, y por favor, anoten eso en sus corazones. Ante la gravedad del pecado, la ley es la que manifiesta que estamos muy mal. Y es la ley misma, esos mandamientos tan altos, esas exigencias de Dios tan altas en nuestra vida, lo que nos muestran que necesitamos un Salvador. Ese es el propósito de la ley, que tú te des cuenta que tú necesitas a Jesús, que te des cuenta que necesitas su salvación, su rescate, que necesitas que alguien pague por tus deudas, que necesitas que alguien te libere del poder del pecado, que necesitas que alguien cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, que necesitas que alguien ponga los mandamientos en tu corazón porque tú no has podido. Toda la maldad que las Escrituras demandan de nosotros, denuncian en nosotros, perdón. En últimas, es algo precioso. Precioso porque nos apunta a un Salvador y nos recuerda la necesidad que tenemos de Jesús. Por eso a quienes les mandé el devocional de los 31 días, les puse unas notas aclaratorias acerca del estudio bíblico, si lo lograron ver, acerca de qué buscas en la Biblia. Y si se dieron cuenta, todas giraban en torno a: recuerda que las Escrituras enteras se tratan de cómo Dios salva a pecadores en Jesús. En resumen, el problema del hombre es la esclavitud. El pecado ha afectado no solamente a toda la humanidad, sino a la totalidad del ser humano. La religión, la ley, el seguir reglas morales, solo nos ayudan a mostrar nuestra imposibilidad. A través de la religión nadie se salva. El hombre entonces, mis hermanos, está espiritualmente muerto. Es decir, el hombre en sí mismo es incapaz de producir la vida de Dios. El hombre no es capaz de salvarse. Solamente es la intervención gloriosa de Dios en nuestra vida la que puede empezar
a producir vida nueva. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? Dios sopla y trae vida a un valle lleno de huesos y que se forma en un ejército después. Eso es lo que pasa con nuestra vida de fe. Estamos muertos, incapaces. El hombre no está enfermo, no está como aporreadito y Dios lo llama y entonces él responde. No, no, no. El hombre está muerto, es incapaz de producir algo dentro de sí mismo. Si no es porque Dios hace algo, el hombre no puede responder. Mis hermanos, quiero tener unas implicaciones de esta verdad, de nuestra profunda, radical depravación, de la corrupción que el pecado ha traído a nuestra vida. Les dije arriba que esta verdad afecta la forma en que vemos la vida y lidiamos con cada problema en nuestro corazón. Y quiero darles algunos ejemplos para poder hacer esto más práctico. Si tú entiendes que el problema del hombre en sí no son las circunstancias, no son las oportunidades, no es la educación, no es las oportunidades de capacitación, de artes que puedas darle, no es la espiritualidad, sino que es su pecado. Y que ese pecado ha inundado de pies a cabeza. De pies a cabeza. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos. Entonces tú entiendes por qué tu niño o tu niña es rebelde. El problema no es que sea hiperactivo, solamente. El problema es que el pecado ha tocado su corazón. Entonces mis correcciones apuntan no a conformarlo a un estándar moral de que se comporte bien, sino que mi pastoreo para su corazón es ayudarle a entender cómo es que su corazón necesita a Jesús, que es el único que puede cambiarlo. Cuando tengo un conflicto con personas del trabajo, yo puedo leer, como dice la Biblia en Santiago 4, que es que en últimas las guerras y los pleitos entre nosotros salen de los deseos del corazón. Somos seres que vivimos para nosotros mismos. El pecado nos ha hecho eso. Y hay de quien se oponga a lo que yo quiero. Somos ególatras. Vamos tras lo nuestro. Y si hay que derramar sangre, se derrama. ¿Ven cómo el entendimiento de la gravedad del pecado ayuda a entender por qué es que las personas somos como somos? ¿Por qué es que tenemos conflictos entre nosotros? Y si lo aplicamos en medio de nuestras más profundas ansiedades, ponte a pensar. Si muchas de las noches sin dormir, de las ansiedades del corazón, tienen que ver con esa realidad en la que tú has perdido el control. Un control que nunca debiste tener. Un control que le pertenecía a Dios. Y sufres constantemente porque no puedes arreglar tu vida. Porque no la puedes controlar. Piensa en la forma en que buscas la felicidad. Porque vas tras una felicidad momentánea, pasajera. Fuiste diseñado para deleitarte en Dios y estar completo en Él. Pero corremos rápido tras cualquier cosa que nos dé felicidad. Personas, relaciones, carros, casas, puestos, para terminar dándonos cuenta, cuando lo alcanzamos, que todavía no satisface. Esa es la gravedad del pecado. El pecado te dijo y nos dijo que la felicidad se encontraba fuera de Dios. Y parecemos como perros que corren en una banda que nunca se acaba. Y siempre hay insatisfacción en el ser humano. Por último, un ejemplo. Nuestros más profundos deseos, como de gloria,
no los resolvemos en Dios, sino en cualquier otra cosa que nos esclaviza a una idolatría malsana, que daña nuestro corazón, que no nos deja vivir en ese diseño que Dios nos dio. Y yo te animaría a que, poniéndote estas gafas de entendiendo que el problema básico del ser humano es el pecado, yo te animaría a que hicieras un ejercicio práctico con los problemas que tienes con tu familia, con los problemas que vemos en las noticias. Bíblicamente, ¿qué es lo que está diciendo que está mal? Porque es que el hombre se siente constantemente insatisfecho. Es porque fue creado para vivir para Dios y depender de Él. Y hasta que no volvamos a nuestra casa, eso no acabará. Pero ante un cuadro tan desesperanzador, ¿dónde hay esperanza para mí? El humanismo, que confiar en el corazón del hombre, confiar en su capacidad para autogobernarse, ha quedado relegado y descartado. La religión, cumplir normas morales, asistir a una iglesia como forma de salvación, dar, servir, eso no sirve para nada, eso no sirve para salvar. Porque aún las mejores cosas de nuestra vida que podamos hacer están infectadas con el pecado. Aquí quiero darles la respuesta que Pablo da, que lastimosamente no podemos meternos en ese texto más ampliamente, pero voy a leerla y voy a orar. Romanos 3, 21 al 26. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente para que nos dé otro matiz de esta lectura. Pero ahora, tal como prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Vamos a orar. Y quisiera que tomaras un momento para pensar en las cosas que están afligiendo tu corazón. Las necesidades que tienes, los dolores que estás experimentando, las frustraciones con las que has venido esta mañana. Y oro que el Espíritu Santo te ayude a discernir cómo es que el pecado está impulsando esas sensaciones, esos sentimientos, esas reacciones. Si tú te has dado cuenta que realmente el pecado llega a dominar
esa altivez que tienes en las relaciones interpersonales, ese orgullo y ese carácter que no has podido cambiar. Si te das cuenta que es que realmente has estado corriendo tras un espejismo que nunca te va a dar la felicidad. Si tú te has dado cuenta que te has tragado esa mentira del pecado en tu vida, que te dice que hay vida, que hay felicidad, que hay realización fuera de Dios. Para ti y para mí hay una buena noticia. Que esto nos recuerda que tenemos un poderoso Salvador, que es capaz de acabar, arrancar, terminar el poder del pecado sobre tu vida, que está dañando tu matrimonio, que está dañando tus relaciones laborales, que te hace tan difícil la crianza, que te hace tan aguda la soledad, que te hace tan insoportable la espera de lo que esperas de Dios. Hemos sido diseñados para vivir para Dios, para depender de Él, disfrutarlo a Él y vivir para su gloria. Ahí está la realización del ser humano. Y eso lo puedes tener hoy en Jesús. Así que ven a Él. Ven a Él. Gracias, Padre, por la oferta, no solamente de paz, sino de gracia, la oferta de rescate, de esta perversión que contamina todo lo que hacemos, pensamos, decimos. Hoy te damos gracias porque no nos dejas en la culpabilidad, sino en la esperanza. La esperanza de que tenemos salvación, justificación y tranquilidad para con Dios en Jesús. Gracias por venir a rescatarnos, Señor. Ayúdanos a vivir en dependencia a ti, viviendo cada día de nuestras vidas, sujetos a tu voluntad, descansando en la suficiencia de tu obra por nosotros y dependiendo cada día de tu poder, para comenzar a ver los frutos de la vida de Dios en nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús.